y era de noche, y me llaman de mi casa, mi madre me llama diciéndome que alguien había abierto el portón de la cochera y estaba abierto de par en par. Escuchó un golpe, ella salió y era imposible que se abriera solo porque tenía como seis pestillos. Entonces ella asustada cerró, tuvo que poner sillas, ¿no? Y eso me desconcentró en realidad y ese era el objetivo también. Me orillo a la vereda tratando de ver pues qué cosa estaba pasando, ¿no? Estaba a la altura del Estadio Nacional, todavía es un sitio Mm, bien movido. feíto, ¿no? Mm. Miro hacia el frente de la vía expresa y veo cuatro sujetos que estaban trepando la barda porque me habían visto solo. Uy, ya fui, dije. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este quinto capítulo del podcast Mundo Librano. En esta ocasión, pues, tenemos una persona súper especial. Él ya es muy conocido dentro del Perú y en diferentes países. Su trabajo, pues, ha inspirado a muchas personas y también, desde mi parte, desde mi punto de vista, es un gran referente para mí. Muy buenas noches, Pedro. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pedro, por hacerte este espacio para mí y para todos los seguidores de este canal. Pedro, coméntame, para las personas que son nuevas y no te conocen, tal vez no han visto mucho de tu trabajo, ¿podrías comentarnos a qué te dedicas brevemente? Bueno, yo soy comunicador audiovisual de profesión, también técnico electrónico. Actualmente me dedico a lo que es también las terapias holísticas, ¿no? Ok, ok. ¿Y cuál es su signo zodiacal? Ah, yo soy Géminis. Ah, mira, vamos a empatar muy bien porque yo soy Libra, entonces l- los signos de aire usualmente los mismos elementos se llevan muy bien. Bien, Pedro, yo he visto en diferentes podcasts que has comentado cómo iniciaste en ese mundo desde pequeño, ¿no? Una afición por la ufología, si no me equivoco, en ciertas revistas que viste o periódicos. Em, Aparte de eso, cuando eras pequeño, ¿te pasó algo? ¿Tuviste una experiencia que te hizo entrar en este mundo? A ver, me interesa por el misterio en general, ha sido desde muy pequeño, ¿no? A pesar de que no necesariamente alguien que se interesa por el misterio normalmente creen que uno tiene algún tipo de habilidad psíquica, pero en mi caso no ha sido así, ¿no? Y mira, cada vez que me hacen esa pregunta, pues yo me remonto un poco más adelante, pero yo recuerdo un caso que nunca le he contado. Oh, Tendría genial. cuántos, 5 años. Es una primicia para ti. Sí, seguro, seguro. Por favor. Resulta de que, bueno, yo tenía 5 años y mis hermanas un poquito mayores, este, mis dos hermanas, fuimos a la casa de mis abuelos, que tenían digamos, un terreno en Surco, donde tenían unos galpones, pero al fondo había un pequeño cuartito, tipo depósito, ¿no? Ahí, digamos que tenía una puerta que estaba mal cuadrada, inclusive sin bisagras, y que para entrar a ese pequeño depósito habría que mover esa puerta, ¿no? Entonces, yo inocentemente fui con ellas hasta el fondo de ese terreno y en un momento la puerta empezó a moverse sola y mis hermanas pegaron un grito y me dejaron solo. Y yo no estaba, yo no me asusté nada, no estaba consciente de lo que estaba pasando, pero sí recuerdo claramente que esa puerta que estaba por dentro se deslizaba horizontalmente varias veces, ¿no? Yo decía, yo la verdad, pues con 5 años ni siquiera sabía si había alguien ahí, o no sé por qué se habían asustado, y luego mis hermanas han regresado por mí y me han llevado asustadas, ¿no? Entonces han estado comentando ya lo extraño que era, ¿no? O sea, ya a temprana edad ya tuve esa primera experiencia. Vaya, mira, sí, esto no te lo he escuchado anteriormente, es un honor que lo hayas contado aquí en este espacio. Pero allí, por ejemplo, esa puerta, tal vez no tendría la opción de que un viento fuerte la moviera o algo por el estilo, o No, porque era era como... no, un cuarto pequeño, la puerta estaba
apoyada por dentro, cosa que si alguien quería entrar tenía que sacarla, ¿no? Cargarla, pues no Oh, tenía bisagras. ok, Una puerta bastante improvisada. Entonces era imposible que por dentro alguien la deslizara con tanta facilidad, ¿no? ok, ok, claro. Me imagino que ha debido de ser una de esas puertas antiguas de madera un poco pesadas. No era tan pesada, según recuerdo, porque era más bien material así rústico. No recuerdo si era madera con cartón o triple A, ¿no? Imagínate, cinco Claro, años, pero no era pesada, pero no era para que se. Ahora después me pongo a pensar cuando he recordado eso. No hay forma de que pudiera mover de esa manera. Si hubiese caído era diferente porque estaba mal claro. puesto, ¿no? Pero que se corra horizontalmente, eso sí, no tiene Es ninguna un lógica. poco, es muy raro, la verdad. Bueno, en este distrito de Surco ¿era Surco Viejo? Sí, Surco Viejo es. Ok, ok, porque he escuchado muchas historias de que ese ambiente como que por ahí hay un poco de carga, ¿no? Usualmente, Lo que ese pasa es mundo. que Ujú, antiguamente Surco Viejo, bueno, era un antiguo señorío, ¿no? El señorío de Surco, era un pueblo prehispánico y que normalmente con el transcurso de los siglos eran haciendas, campos de cultivo y haciendas, digamos, era como una pequeña villa, ¿no? Un poco alejado también. Lo más cercano que teníamos era Barranco, pero eh, en el intermedio habían más campos de cultivo. Luego ha sido también escenario durante la invasión de Lima, durante la guerra con Chile, se dice que se refugiaron en la iglesia de un grupo de peruanos, en la iglesia de Surco, y los chilenos no quisieron entrar porque la iglesia se llamaba San Santiago o Santiago Apóstol, que era el patrono de ellos, ujú, y esperaron afuera, ¿no? Una especie de. Lo sitiaron prácticamente, pero luego hay una historia que habla de que construyeron o escaparon por un túnel subterráneo que iba hasta la iglesia de San Juan Grande. Eso es lo que habla esa historia. híjole, Y yo recuerdo haber ido cuando todavía esa zona de San Juan Grande también era hacienda y estaba la antigua iglesia del famoso pino del Niño Héroe que se cayó, que mejor dicho, lo, eh, era el vigía, que ahí avisaba si venían las tropas chilenas y le dispararon. Bueno, yo recuerdo que me mostraron en las afueras de esa iglesia, digamos, una especie de túnel, pero que ya la habían sellado con escombros, ¿no? Y me dijeron que esa era la salida del túnel que conducía a la iglesia de Surco, ¿no? O sea, sí, nunca se pudo comprobar eso, ¿no? claro. Entonces, sí, Surco ha tenido muchas historias, muchas leyendas urbanas, ha sido muy interesante también. Yo pasé mi infancia acá. Mm, ya veo. Y en este caso, por ejemplo, a partir de ese evento que más o menos me dijiste, 5 años, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Aproximadamente yo te diría que hasta 4 años se habría tenido. Ok, ok. Pero donde remonta ya con más fuerza tu decisión para entrar dentro de este mundo de la investigación, es un poquito ya, creo que teniendo 10, 12 por ahí. Sí, yo coleccionaba artículos de revistas o de periódicos, de noticias anecdóticas o misteriosas, ¿no? Y precisamente una de ellas ocurrió en el Surco, cuando bueno, la noticia daba cuenta de un poblador que regresaba en la madrugada por el camino que iba al lado del río Surco Ujú, y de repente sale del río un lobo marino, algo sumamente extraño, y que lo atacó y este morador se defendió a pedradas, lo mató y después fue a poner la denuncia y la noticia quedó allí, no hubo seguimiento, no habló más, fue una noticia bastante corta que aparecieron un par de diarios locales no, sino diarios pues de tabloides de esa época, ¿no? No en El Comercio, creo, así en otros diarios. ok, ok. Y eso me llamó la atención, yo tratando de averiguar más,
porque tendría más o menos 10 años, averiguar más en qué otro medio había más información y no. Entonces me pareció extraño que era muy improbable de que un lobo marino haya ingresado por la playa La Chira, que supone que era el colector donde desemboca este río, y haya nadado contracorriente hasta Surco, ¿no? Entonces, cómo apareció, cómo llegó ahí, no lo sabemos. Exacto, eso es un poco extraño, la verdad, ¿no? Para el comportamiento de un animal como tal que se le ve incluso alejado de Lima en estos casos, ¿no? Claro, Pero, porque hay varios kilómetros del punto donde se supone que ocurrió el hecho hasta la playa La Chira, que suponiendo que entró por claro. ahí, no, si no, no hay otra forma, ¿no? Oh, bien. Y ya un poco yendo al punto donde tú ya te consideraste como un investigador, ¿no? Dentro de lo paranormal. em, ¿Cuáles fueron tus primeros obstáculos, ¿no? Para entrar en ese mundo, a pesar de que era algo nuevo, ¿no? El mundo de la investigación ha sido, creo que algo reciente, ha tomado fuerza hace, bueno, ¿qué habrá sido? 10 años quizás, ¿no? ¿Cuáles fueron tus principales obstáculos dentro de tu carrera? A ver, lo que pasa era que más o menos recién en la década de los años 80, eh, por razones de un trabajo de mis estudios con un grupo de amigos, eh, acordamos presentar un trabajo sobre las psicofonías y para eso había que conseguir un mínimo de equipos y queríamos ir a un cementerio. Era época del terrorismo, eh, estaban restringidas las importaciones, cosa que no encontrabas, ni siquiera un micrófono de muy buena calidad en Lima. Es decir, la crisis económica, esos fueron los primeros obstáculos, ¿no? Y sobre todo que te permitieran en esa época, te dieran permiso para quedarte en un cementerio, cosas que nadie hacía, salvo que seas pues un hechicero, pero Claro. que trepara las paredes. ¿No? Pero felizmente un compañero dijo que nos avisó de que él, pues, cerca de su casa había un cementerio, digamos, que no tenía vigilancia porque prácticamente era un cementerio clandestino. Es en la zona de Mangomarca, en Zárate. Pero para llegar ahí tuvimos que cruzar todo un cerro y ir hasta el otro lado, oscuro totalmente, siempre con ese temor porque no sabías con quién te podías encontrar. Hablábamos o con la Guardia Republicana de esa época o con algún terrorista o un profanador de tumbas. ¿No? Felizmente que llegamos al lugar, según lo que llegué a ver porque era oscuro, no había muchas tumbas. Años después he regresado ya a ese cementerio porque me invitaron para una investigación y resulta que era el famoso cementerio El Sauce de San Juan del Urigancho y la verdad que había crecido tanto porque yo no lo reconocí. Era un ¿Ese, laberinto. ese no es el cementerio donde creo que se han detectado viviendas también? Bueno, no viviera, sino de que el cementerio está partido por una carretera firmada y Mm. atrás hay un asentamiento humano. Entonces, prácticamente, pues, no tiene cercos, ¿no? Los cercos perimétricos son simbólicos porque un lado está abierto y el otro lado la gente, los mototaxis cruzan por ese lado, ¿no? Y para llegar atrás, que es un... Tienes que cruzar el cementerio, ¿no? Sí, Wow. O sea, yo creo que las personas realmente, en este caso que están viviendo ahí, bueno, tendría que ser su último, sienten que tendría que ser su último recurso para vivir cerca a un cementerio, ¿no? Porque me imagino cuánta energía les está robando todas las almas que pueden estar en pena o pueden ser sombras incluso. y aparte, debajo de esa zona han encontrado cementerios preincas, momias, ¿no? Entonces, si le sumamos todo eso, la carga ahí es bastante fuerte. Sí, porque yo he escuchado historias, no sé si fue por el canal que estás conduciendo con los chicos de Paradigma, pero escuché sobre que cuando los arqueólogos van a excavar una tumba,
ya se han encontrado con situaciones donde se han quedado, tenido que quedar a dormir allí y los han levantado, pero su tienda las han levantado una fuerza invisible que ellos no se explican para nada, ¿no? Y me imagino que en cuestiones incas, pre-incas, la energía debe ser muy fuerte, ¿no? Por el misticismo que hay. Exactamente, ¿no? Y eso se lo he preguntado a varios arqueólogos. Lógicamente que algunos no creen, pues dicen, no, estas cosas no existen, porque nunca les ha Sí, pasado, pero una gran mayoría sí. E inclusive ya saben de que cuando van a destapar algún sarcófago o una tumba, piden permiso o hacen un pago también, porque ya tantas experiencias han tenido seguro de que y saben que es la única manera de que los dejen trabajar, porque si no, es imposible, ¿no? Y sí he escuchado testimonios de estas personas, pues, que cuando los han interrumpido en sus trabajos, y es lógico, ¿no? Uno está prácticamente, asume como que los están profanando, ¿no? claramente, claramente. Yo, o sea, se me vienen tantas cosas a la cabeza como profanar una tumba inca. Es, debe ser algo muy, muy fuerte porque no sabemos en realidad qué nivel de magia, hechizos habrán podido emplear para todo eso, ¿no? Es algo que la verdad queda en el misterio, pero debe ser muy fuerte. Ahora, regresando a esa primera experiencia que tuviste que hacer esta investigación para tu universidad, em, ¿cómo fue el llegar a ese lugar, muy aparte de los miedos que ya tenían de por sí, ¿no? ¿Se encontraron con algo, algo que tal vez los asustó? Coméntame un poco de eso. Bueno, entonces Bangomar, que es una urbanización, ¿no? Que está enclavada entre cerros, y hemos llegado de noche con este amigo que vivía ahí, y él nos condujo, ¿no? A través de un caminito de cabra que cruzaba el cerro. Nosotros tratábamos de evitar llamar la atención porque hasta subir en esa época a un cerro de noche ya era sospechoso. ¿Qué haces ahí, no? Claro, Era en la época de cuando volaban las torres de alta tensión. exacto. Entonces, hemos llegado hasta cierto punto y al otro lado no se veía nada porque no se veía población, ni siquiera luces. Y hemos bajado y hasta que en la hondonada ya recién hemos llegado al cementerio, le hemos visto algunas tumbas dispersas. La verdad que sí se sentía la soledad más sola que ni siquiera hemos sentido actualmente cuando hemos ido a los cementerios ya digamos, conocidos, ¿no? Porque ahí estás aislado totalmente, silencio total, y colocamos una grabadora, esas de cassette, esos, un micrófono improvisado, ¿no? Pero era tanto el temor esa primera vez que nadie se atrevía a hacer las preguntas, hasta que dejamos grabando un buen rato ahí la grabadora. Después ya nos animamos a preguntar, no nos animamos a escuchar en el lugar. En el lugar. Y también era la presión que tenías que te encuentres con alguien, ¿no? Porque, ¿sabes? Estos sitios clandestinos, pues, como no tienen vigilancia, van muchos brujos a profanar tumbas o van a hacer sus trabajos ahí, entonces también es uno de los temores. Bueno, nos regresamos, ya cada uno en su casa, me pongo a revisar el material y en la parte donde habíamos dejado correr la cinta sin preguntar, se empezó a escuchar una melodía andina muy tenue. Pero ese tipo de melodías que se utilizan en en las ceremonias fúnebres de la Sierra Central, con arpa, ¿no? Con ciertos instrumentos característicos. Y eso me pareció rarísimo porque, como te digo, todo era silencio, alrededor no había nadie, y si no lo hubiésemos No, escuchado nosotros, ¿no? claro. Bueno, quizá tal vez algunos músicos hayan fallecido en el lugar, ¿no? El interpreto O de mi punto de vista. yo lo que creo es de que hay ciertos sonidos que pueden quedar en el lugar, impregnados, y que quizás en un 1 de noviembre, ¿no? Que cuando van masivamente a visitar a sus fallecidos, hay música, hay bandas, puede ser que haya quedado un rezago de esos sonidos en el lugar, porque eso sí nos ha pasado en otros sitios también, ¿no? Sonidos que no necesariamente son fantasmas, sino que como que se han quedado impregnados. Eso se llama impregnación energética. Ok, ok. Entonces, mm,
viéndolo mitad científico y mitad misterio, ¿no? Entonces, esto existe de que una música, una canción se puede quedar en un lugar y tú la puedes escuchar a través de tus grabaciones, ¿no es así? ¿Sí? No solamente música, en lugares donde ha habido, han sido campos de batalla, como en San Juan de Miraflores, Parque Reducto, sobre todo en San Juan de Miraflores, porque ahí hay zonas donde todavía son más silenciosas Ujú. que Miraflores mismos. Entonces ahí aún se escuchan, por ejemplo, sonidos de bombardas o Mm, cañonazos. mm, Hay sectores donde se escucha incluso paso de caballerías, sí, cuando antes que todavía el Cerro La Papa, creo que se llama, todavía no estaba tan invadido y en las noches me han comentado que se escuchaba pasos de caballería. mm, Eh, yo he grabado sonidos de disparos en un departamento que estaba ubicado donde fue una de las baterías de defensa y que en los años 80, por los trabajos que hacían las obras de saneamiento, encontraron lo que parece ser una fosa común, ¿no? de la época de la guerra. Entonces, toda esa carga ha quedado concentrada allí y hasta ahora hay sonidos que se siguen repitiendo. por ejemplo, ese tipo de carga, llamémoslo musical, podría ser que haga que un alma como que repita su vida o minutos antes de su muerte como un loop infinito. ¿Podría ser eso posible? No, es un caso muy diferente, ¿no? Hay personas que han, por ejemplo, en el caso de los que se quitaron la vida, Ok. eh, se dice que pues, durante un tiempo tienden a repetir la última escena porque es el último recuerdo que les ha quedado y también hay un cargo de conciencia y entonces ellos se les ve nuevamente repitiendo ese acto, ¿no? Repitiendo. Que es muy diferente a los sonidos impregnados, que tiene otro origen. Entonces, en este caso, pues, los suicidas, hasta que ellos no se den cuenta de que están atrapados, van a seguir repitiéndolo por tiempo indefinido. No, ok. Esto debe ser como que un sufrimiento infinito, ¿no? Porque, o sea, repetir la misma acción y no, y creo que eso no les permite trascender. No sé cuánto tiempo, por ejemplo, dentro de la investigación que has hecho, ¿no? ¿Crees que a un alma le pueda tomar desde el momento de su muerte, que es un alma suicida, eh, poder llegar a trascender? El tiempo es indefinido. Algunos pueden, digamos, pueden demorar años porque simplemente se encuentran como en un estado de conciencia repetitivo. Es como una pesadilla que se repite, y simplemente ellos como que se acostumbran a eso. Y hay otros que efectivamente se dan cuenta o alguien les ayudó, Mm, alguien que de este plano, claro. de tuvo contacto con ellos y como que les explicó que no deberían estar allí y eso como que eh, salen de ese estado de conciencia y recién pueden ver ya la salida, ¿no? Es como estar rodeado de oscuridad permanentemente y siempre repite las acciones. Entonces, es relativo, todo depende como digamos, el grado avanzado de conciencia que hayan tenido en vida. Ya veo. Y un poco para ir a un punto específico de tu carrera, dentro de todas estas investigaciones que tú ya has hecho eh, de lo paranormal, ¿cuál sientes que ha sido como que la más fuerte, que te ha dejado como que una huella dentro de ti, como para decir, e incluso tal vez pensar, creo que me voy a tomar un tiempo o algo así de esto, porque me ha dejado tan marcado que tengo que como que sanar o hacer que mi cuerpo pues sane, ¿no? De esa experiencia. A ver, no sé, hay diferentes situaciones, ¿no? Pero yo siempre me acuerdo de uno de los casos de posesión demoníaca que hemos presenciado, que era un par de jóvenes que nos escribieron y nos enviaron, pues,
un video de que sus paredes estaban sangrando y que ya habían tenido una serie de ataques, ¿no? En el departamento donde vivían. Entonces, cuando hemos ido la primera vez al lugar, efectivamente era un departamento gélido, porque hacía mucho frío, un olor fétido también. Se les veía en los rostros de estas personas demacradas como que no hubiesen dormido varios días, y Sí. efectivamente así había sido. Y ahí nos comentaron ya más los detalles, que inclusive una de las jóvenes eran miembros de la policía, inclusive ambas. Qué curioso. Obviamente que no querían que esto se hiciera muy Público. abierto, muy público, sin identificarlas, porque las comprometía en su trabajo, ¿no? A una, a una de ellas, que era la más afectada, nos comentó pues que parece que todo empezó cuando ella tendría unos 16 años y su hermano y una prima iban a jugar a la Ouija y la combinaron a participar, pero ella no quería porque ella sí podía ver espíritus. Mm, Insistieron tanto que la sentaron y empezaron ahí a hacer preguntas, pero las preguntas se volvieron cada vez más agresivas, que se asustaron y dejaron el tablero así como estaba. A partir de ese momento, ella comenzó a recibir visitas nocturnas de una entidad en las noches. Era como una sombra oscura, que al principio simplemente se sentaba en la cama, ella sentía cómo se hundía, pero después ya empezaba a acariciar el cabello. Y después pasó el tiempo y ya empezó a agredirla físicamente. Entonces ha ido al psiquiatra a hacerse tratamientos, las medicaban, pero no era la solución porque el problema seguía allí, ¿no? Entonces llegó a un extremo ya que cuando vive con esta otra prima, viven juntas, los ataques se hicieron mucho más frecuentes y mucho más violentos, a tal punto que en una ocasión la arrastraron de la cama y ella pegó un grito, despertó a la prima y la prima ha visto que sus pies estaban hacia adelante y algo jalaba, pero no veía qué cosa era. Y han tenido que forcejear porque se le estaba llevando hacia la puerta, ¿no? Entonces todas esas cosas se fueron acumulando y hasta que ya no soportaron más cuando ya empezaron a sangrar las paredes, empezaron ya a haber presencias en el lugar, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue llevar después a un liberador del movimiento carismático, que es un movimiento católico, pero se basa más que nada en los utilizar los dones de las personas justamente para sanación o para liberación. Cuando lo estaba llevando en mi camioneta por la Costa Verde, cuando la Costa Verde todavía tenía dos carriles de doble sentido, empezaron a caer rocas del acantilado, que es algo usual, digo, era algo usual, pero empezaban a caer por donde yo pasaba, como tratar de sacarme del camino. Y una de esas, una roca ya de buen tamaño, cae en el centro y yo trato de esquivarla, pero invado el carril contrario y casi hay un accidente con otro vehículo que venía en sentido contrario. Ahí este liberador se puso a orar y de ahí como que sentimos que se calmó todo y hemos llegado al lugar y él empezó ya a hacer su sesión de liberación. Hemos tenido que por momentos sujetar a la posesa entre varios. Yo estaba filmando todo, ¿no? De cerca. Uno puede tener la duda en ese momento de que toda esa parte puede haber sido esquizofrenia o puede estar fingiendo para que le preste más atención a su caso, pero empezó a emanar un olor fétido, que eso sí no se puede simular, y después, en un momento, empezó a sacudir la cabeza y el rostro le cambió totalmente. Las pupilas se le dilataron, los pómulos como que se sobresalieron y la cara más larga, y te daba, era algo que no puedes imitar ni fingir. Y ese rostro se asemeja mucho a las representaciones de demonios femeninos, por ejemplo. Empezaba a retarlo sin utilizar palabras soeces, simplemente lo retaba al liberador, ¿no? Entonces, él pues tenía que seguir ahí,
con su sesión. Duró, no sé cuánto habrá durado, creo que ha sido 45 minutos, hasta que ya dijo el liberador que esa es la primera parte del trabajo, pero hay que volver a hacer otra, porque no se puede, no siempre sale Entiendo. en una sola sesión. Y, y bueno, ¿no? Eso me impactó, porque vi cosas que no esperaba ver o pensaba que había mucha exageración en estos casos, ¿no? Claro, porque venimos de una, podría decirse adoctrinamiento cinematográfico, Ujú. donde los efectos especiales de Hollywood, pues empezando con la película del Exorcista, con Linda Blair o el exorcismo de Emily Rose, pues uno tiende a pensar, no, pero esa es la ficción, pero una cosa es verlo en la pantalla y otra cosa es verlo cara a cara, ¿no? Y Sí, a el partir mismo, de... Ujú, perdón, continúa. perdón, pero los mismos exorcistas, claro, como padre Gabriel Amort o José Antonio Fortea, son exorcistas del Vaticano. Claro, ellos reconocen que ha habido mucha exageración en el cine, pero hay cosas que sí son ciertas, ¿no? Y que hay cosas, por ejemplo, como la materialización de objetos que regurgita el poseso, esas cosas han ocurrido y regurgitan objetos que no deberían estar en el estómago, como clavos, trozos de vidrio, carbón o batracios vivos. Y eso es lo que ellos han testificado. Sí, bueno, he visto, creo que en el Exorcista, creo que con el Padre Amor, no me acuerdo, El Exorcista del Papa, ahí está. Buena película por el aspecto de que te muestra un poco más de lo que ya te habían mostrado otras cosas que ¿No? ya se repetían mucho, pero en una escena sí veo donde vomita este niño poseído, ¿no? Un pájaro muerto. Entonces, yo he escuchado también en ciertos movimientos de Lima religiosos, donde hacen como que una especie de liberación para las personas que sienten que están siendo atacadas y incluso he visto imágenes de pelo que han botado o incluso metal también, metal. Eso, bueno, verlo en fotos yo tenía mis dudas, ¿no? Pero ahora que tú me lo estás volviendo a comentar, a partir de lo que has visto, pues... sí, pues, ¿cómo no creer, no? Sí, justo tú me Sí, lo... hay muchos videos también que podría decirse que han sido trucados, es cierto, ha habido mucho de charlatanería en ese sentido, ¿no? Pero eso no quita de que en casos de exorcismos hayan ocurrido también, ¿no? Entonces hay que también Claro, diferenciar. tomarlo con pinzas también, ¿no? Sí. Y a partir de esta experiencia, yo tengo entendido de que, por ejemplo, cuando uno está expuesto a lo paranormal, que pueden ser que estás en una casa donde hay fantasmas, estos fantasmas dominantes que no se quieren ir, o estas sombras también, ¿no? Estos hombres sombra, que te pueden seguir hasta cierto punto, ¿no? Pero eso es una cosa donde yo creo que están en un nivel como que manejable. Pero ya cuando estamos hablando de un demonio, es mucho más fuerte la cosa. ¿Esta entidad te siguió a ti? ¿Te afectó de alguna manera después de esta experiencia? A ver, eh, no recuerdo si ha sido, no ha sido en este caso, ha sido en otros, donde sí efectivamente nos encontrábamos en plena limpieza energética de un lugar donde también había problemas de este tipo, y era de noche, y me llaman de mi casa, mi madre me llama diciéndome que alguien había abierto el portón de la cochera y estaba abierto de par en par. Escuchó un golpe, ella salió y era imposible que se abriera solo porque tenía como 6 pestillos. Entonces ella asustada cerró, tuvo que poner sillas, ¿no? Y eso me desconcentró en realidad y ese era el objetivo también, preocuparte. Entonces, era justo el momento crucial de una liberación de un lugar.
Después me ha pasado de que también hemos ido a lugares donde, creo que sí, ese sí creo que fue el caso de la posesa, pero fue una visita posterior. O- Había un operativo policial, la avenida Tomás Valle, de todos los vehículos me paran solamente a mí y para pedirme todos los documentos habidos y por haber. El resto, habían Claro. taxis hasta sin luces, lo dejaban pasar. Entonces, tratan de ponerte trabas. Sobre todo cuando tienes familia, no te, o sea, la mejor forma de atacarte no es a ti. Sí, Ellos saben tus puntos débiles y se toman de lo más emocional que puedes tener, ¿no? Porque las emociones humanas hacen que uno se pueda desconcentrar y pueda quizás perder el camino, ¿no? Entonces, ellos averiguan porque pues, es fácil para ellos, ¿no? Entonces, no se meten contigo, sino se meten con tu familia. claro. Yo te quería consultar sobre algo que he visto últimamente, que se ha vuelto tendencia. Creo que ya está bajando, pero igual te lo hago presente. En la historia del Internet han ocurrido tendencias o juegos que han simulado conectarse con un espíritu. Por ejemplo, hace tiempo, creo que hace 10 años, yo habré estado en primero y secundaria, escuché sobre una especie de juego en línea que se llamaba el Hola, Hola Pedro, casualmente. Pero Eh, responde. Ese mismo, ahí está, pero responde, ¿no? Que supuestamente tú le escribías y cualquier cosa te la iba a responder correctamente. Lo segundo que se escuchó fue sobre ese juego del Charlie Charlie, que también fue muy conocido. Pero ahora últimamente ha ocurrido algo que ya está involucrando más al ser humano directamente, que es el péndulo humano. No sé si lo habrás visto. Sí. Ahora, con este tipo de tendencias y para que nuestra audiencia también pueda tener la información correcta, adecuada, en tu opinión, este último juego como el péndulo humano, ¿podría simular la función de un tablero de Ouija? A ver, hay que ir un poquito atrás ahora con los juegos que acabas de mencionar, como el Pedro Responde, Ujú. que cada cierto tiempo sale, se viraliza estos tipos de juegos paranormales, como el Bloody Mary o el, este, ¿cómo se llama? Bueno, hay un juego japonés también, que eran mucho más tenebrosos. Entonces, eso se viraliza y crea una tendencia, ¿no? Pero no necesariamente significa, pues, de que tengan algo de paranormal, ¿no? Lo que pasa es que también hay muchos jóvenes que una de las maneras que tienen para captar audiencia es de esta manera, ¿no? Pero hay que ver, hay que estudiar bien cada punto. Por ejemplo, el Perro Responde era una página web donde tú colocabas una pregunta, ¿no? Y supuestamente te respondía, pero cuando colocabas una pregunta un poco inquisitiva, notabas que era un programa. ¿No? Preguntaba si era una IA y te respondía con evasivas, o si era un programa de respuestas aleatorias, te respondía, no estás preparado para ser un medium, o sea, ya te puedes dar cuenta, ¿no? Que era una base de preguntas que ya estaba programada y que en forma aleatoria te podía responder, ¿no? Entonces, no hay ningún peligro, es una pérdida de tiempo en realidad, ¿no? Luego, Charlie Charlie también fue otro de los juegos que se viralizaron, curiosamente, dejaron de salir cuando se estrenó la película La Horca, donde también utilizan ese juego. Y parecía una campaña más bien orquestada quizás por la Warner, que era la productora, y que muchos pitonizos salieron a decir de que era un juego peor que la Ouija, que era demoníaco. Pero, ¿qué pasaba si tú le ponías una campana hermética al par de lápices? No se movía. A menos que seas telequinético, no se movía, ¿no? Y ya no se escucha ahora. Sí, Hoy salió alguien a decir de que eso era un ritual demoníaco que fue descubierto en no sé qué pirámide. No, ese tipo de cosas
eran simplemente propagandas para un film. El último juego que me has comentado es el famoso péndulo humano, ¿no? Que supuestamente uno hace una invocación o dice me protejo, ¿cómo es? Lo mío, lo tuyo, yo me protejo atrás, no sé. Si, si tú haces la prueba sin ningún tipo de invocación ni ritual, te paras, las manos cruzadas hacia adelante con los pies un poco separados y cierras los ojos, tu cuerpo se va a empezar a mover involuntariamente, porque va a buscar un equilibrio. Entonces, tu subconsciente, en el fondo, es el que te va a inducir a que esto te haga creer que es una respuesta, ¿no? Entonces, eso se llama un movimiento ideomotor, que son movimientos involuntarios que produce el mismo cuerpo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver, no tiene nada de mágico, ni de paranormal, ni de demoníaco, ¿no? Entonces, Regresando un poco al tema de los seres del bajo astral, en tu perspectiva, dentro de todo lo que has visto, dentro de todo lo que has vivido, ¿cuál crees que es su función en coexistencia con el ser humano? yo te diría más bien cuál es su función con el universo, y yo creo que así como existen seres de luz, ¿m? Que representan el bien, existe también otra facción y el objetivo es lograr el equilibrio para que haya movimiento. En el universo todo es movimiento, no puede haber nada estático. Entonces, esa pugna, por decirlo así, es lo que va a crear. Aparte que es una especie también de prueba para nosotros, ¿no? Que es como una especie de aprendizaje, y digo nosotros como humanos, porque también puede ser prueba para otros seres que vivan en otros mundos y que también estén igual de poco evolucionados que nosotros. Entonces, digamos que se habla de que hay de las reglas universales el libre albedrío y tú escoges para qué lado prefieres creer o beneficiar. Y si estamos ahí, si no, no tendría ningún sentido, creo yo, que si en la vida todo fuera color de rosa, no tengamos poder de decisión y simplemente vivir y disfrutar si todo fuera óptimo, ¿no? Entonces, cumplen una función, es cierto, ¿no? Y ojo que la maldad también es relativa, porque no se basa en nuestras leyes humanas. Lo que quizás para nosotros sea malo, cruel, perverso, para otros seres sea parte de su agenda, simplemente, por una cuestión de sobrevivencia. Claro, claramente parte de una función, ¿no? Porque ¿cómo podrías construir algo sin antes derrumbarlo, ¿no? ¿Cómo podrías llegar a eso? Dentro de lo que al menos justamente hice una entrevista hace poco, que está por salir el podcast, a una chica que practicaba alta magia. Y ella me comentaba que justamente los magos que practican la alta magia también suelen hacer rituales para llamar a demonios y hacerles ciertas preguntas, no con algún fin de atacar a alguien, sino también con el fin de poder obtener una receta para una cura para salvar a alguien, Así ¿no? es. Para eso quisiera ponerte un ejemplo, por Ujú, ejemplo, que cuando se habla de abducciones extraterrestres, que testigos que han sufrido de estos secuestros por unos seres, pues se supone que no son de este mundo, han experimentado con ellos de una forma que les pareció fría y cruel. Pero quién sabe, ellos quizás lo estén haciendo para encontrar una solución o una curación a un problema que ellos tengan, porque ujú. es lo mismo que nosotros hacemos con los animales. ¿Alguna vez has tenido una experiencia con ángeles? Yo no sé si llamarles ángeles, pero sí me han ocurrido ocasiones donde se me han presentado personas impensables, que me han ayudado en momentos así bastante especiales, ¿no? Por ejemplo, pues que me malogra el carro en la mitad del puente de la vía expresa, arriba, ¿no? Ujú, Y la mayoría de los conductores, en vez de ayudarte, te insultan porque estás estorbando el tránsito, todo. Y yo tenía que empujar solo el carro. En eso siento que el carro empieza a avanzar solo. Y dije, ¿qué está pasando? Volteo, era un manco que me estaba ayudando.
una persona que le faltaba un brazo, estaba empujándolo. Y dije, no puede ser, ¿no? Y el tipo me ayudó a una cuadra, más o menos avanzó hasta que me estacioné en una zona segura. Y cuando volteo, ya prácticamente no sé por dónde se había ido. Pero entonces, ahí te das cuenta, si era un ser humano, Dios mío, pues entonces todavía existen seres humanos con Empáticos. ese nivel de, ¿no? Y luego otra oportunidad que se me malogró el carro otra vez, debajo, este sí fue debajo del puente, pero a esa altura de Estadio Nacional, un sitio bien feo, creo que Mm, estaba ya prácticamente no, era cerca, antes había el toque de queda vehicular en los años 80 80 sí, sí. Entonces yo regresaba y se me apaga el motor, me orillo a la vereda tratando de ver pues qué cosa estaba pasando, ¿no? Está a la altura del Estadio Nacional, todavía es un sitio mm, bien movido. feíto, ¿no? Ujú. Todavía pegado para el lado de la Victoria. Y en eso miro hacia el frente de la vía expresa y veo cuatro sujetos que estaban trepando la barda porque me habían visto solo. Uy, ya fui, dije. Mm, En eso pues ya me voy, abro mi puerta para buscar algún fierro o algo para defenderme, porque esto me la van a sí, poner inmediatamente, ¿no? Encuentro, creo, la, la palanca de la gata. Cuando volteo, los tipos habían dado media vuelta y estaban huyendo despavoridos. Dije, ¿qué? Dije, ¿qué? Pero si esto no asusta tanto, ¿no? claro. Y en eso miro al lado de mi, adelante donde tenía ya el capot abierto y había un tipo, todo sucio, todo así como de mecánico, y bajito, y me dice, ¿lo ayudo? Me dice, yo soy ayudante de mecánica, así una forma bien lenta de Bien. hablar, ¿no? Ujú. Y comenzó a demostrarme que sabía poniéndole nombres a las piezas del auto, ¿no? A la bobina le decía, este se llama chanchito, así, bien infantil, ¿no? Sí, Y yo pues, yo dije, ya bueno, por lo menos ya estoy seguro, pero tratando de encontrar el error. ¿Qué cosa había, no? No daba con la falla y yo estaba en subida, más o menos aparte de subida. Entonces el tipo, y ya prácticamente yo no le escuchaba lo que decía, pero me dijo, ¿y por qué no le empujamos hacia atrás? Bueno, vamos a hacer la prueba, total no pierdo nada, ¿no? Así claro. que el tipo, súbase, súbase, me dice, pero yo también quería empujar, ¿no? Me dijo, no, súbase, súbase. Me subí y el tipo empezó a empujar con tal fuerza que yo pues tenía que ver que no me choque con la pared, ¿no? Y mirando siempre hacia atrás, engancho, el motor arrancó. Uf, entonces ya me detuve para agradecerle y darle su propina, miro hacia adelante y ya no estaba el tipo. Entonces yo dije, no, estaba desconcertado, recién lo procesé cuando llegué a mi casa. ¿Qué habrán visto estos delincuentes que se han ido corriendo? Porque el tipo no intimidaba a nadie, han visto otra cosa. Yo dije, no, esto no es normal, eso es un tipo de intervención. No se me apareció un ángel con alas, ¿no? Pero siempre, por eso te digo, las personas más impensadas son las que a veces te ayudan. A partir de esas experiencias que ya tú ya has tenido y tienes fe de ello, cuando has tenido que ir a un sitio a liberarlo o a luchar con alguna entidad del bajo astral, ¿tienes algún ángel, arcángel, oración a la cual un ser de luz sientes que te ayuda en esos momentos? En realidad yo no soy el que hago directamente el pedido o la invocación, ¿no? Es mi compañero, es Matt, ¿no? Oh, ok. Castañeda, ¿ya? Yo lo asisto y trato de documentar también lo que pasa, pero sí, él tiene sus propios guías espirituales también. Cuando el caso lo requiere, pues pide protección también para el resto, ¿no? Lo que lo estamos acompañando, porque cualquiera puede estar expuesto, ¿no? Entonces, más él confía, o sea, mejor dicho, asiste a pide ayuda a sus guías Ok. espirituales, que es otro nivel, ¿no? O sea, mejor dicho, no es un arcángel, no es un
ángel, sino que son como maestros espirituales, ¿no? Ok, ok. Sí, porque ahí como que se pueden confundir incluso, ¿no? A veces seres de luz, ¿Mm? maestros, guías con ángeles, con arcángeles. Sí, Em, no, no son lo mismo. ok, ok, ok. Dentro de todos los problemas que ya nos has contado que se han presentado cuando has tenido que enfrentarte a estas entidades, em, ¿has tenido algún ataque físico de su parte de ellos, ¿no? Para un poco sacarte del camino y tentarte ya desistir de ello. Más que, bueno, ataque físico se podría llamar también a malestares, Ujú, claramente. malestares físicos, ¿no? Por ejemplo, síntomas de infestación demoníaca, que es una carga que cuando ingresas a estos lugares, eh, carga, ciertos dolores, cuando estás demasiado contaminado energéticamente. Sí, eso ha sucedido, ¿no? Ahora, cuando tratan de ponerte trabas, pues aparte de esa experiencia que te comenté de los policías, también me ha pasado que yo tenía un pequeño grifo o caño en la cochera y una vez me lo llevé con la camioneta saliendo, era un caso urgente y me terminó retrasando un par de horas, por ejemplo, o que no arranca el carro cuando a pesar de que estaba funcionando bien. Una serie de situaciones sí pueden ellos influir, pueden intervenir. Ok, Entonces, ok. el Y mal también trabaja. sí, la verdad es que a veces se hace todo lo posible, incluso, bueno, en el caso de parejas he escuchado mucho, ¿m? Que cuando hacen trabajos, muchas veces la manifestación son peleas constantes, ¿no? Sin sentido y sin razón. Sí, por Mm, supuesto. Cuando se trata de trabajo de hechicería para separar, ¿no? Parejas, por ejemplo, es, la típica son conflictos por razones que no tienen sentido, pues, o sea, de la nada brota. Es como que si te manipularan internamente para que te confrontes con la otra persona. Y hay otros síntomas adicionales también para ese tipo de trabajo, ¿no? Los objetos se descomponen, pérdida de dinero, así, y de gastos imprevistos, robos, malos olores en el hogar, aparición de insectos, en fin, son diferentes señales, ¿no? Uno puede darse cuenta que realmente se puede estar sufriendo un tipo de esos ataques. mm. Y para las personas, por ejemplo, como en este caso, las parejas que pueden estar sufriendo este tipo de cosas y que se identifican con estos síntomas, em, ¿qué sientes que es lo mejor que pueden hacer de su parte para protegerse, ¿no? Si ven que la situación no se les está escapando de control, recurrir siempre a un especialista en el tema, ¿no? Para Ujú. que lo saque de dudas. Especialista de confianza recomendado, obviamente, porque también en este mundo hay de todo. Sí, Porque quizás no sepan eh, cuáles son las señales características y piensan que todo es producto simplemente de la relación. Entonces, la única forma de abrir los ojos es de esa manera, porque se da mucho en estos casos. Trabajo de hechicería por envidia, por encono, por celo, por odio, por todo. El ser humano es bastante vulnerable. Entonces, utiliza esta llamada magia, porque la magia es una sola, no hay de colores. Lo que pasa es que le han puesto colores. Y todo depende más bien de la intención con la que se utiliza, ¿no? ok, ok, bien, bien, entonces lo primero mejor es descartar. Ya para ir finalizando esta entrevista, Pedro, eh, dentro de lo que es el mundo de la investigación paranormal, que claramente es una de tus pasiones, ¿cuál dirías que sería tu lugar preferido si te preguntaran para viajar, para explorar dentro del mundo, ¿no? Dentro del mundo y sobre todo ir a hacer una investigación de ese tipo paranormal.
Hay varios sitios. Por ejemplo, este, Gettysburg, donde fue la guerra civil de no, de Estados Unidos, un lugar donde un campo de batalla, pues donde hasta actualmente hay mucha actividad paranormal. eh, Se llama cerca nomás en Chile, que me gustaría conocer Hallerstone, que era antiguo campamento minero, donde se habla también de cosas bastante fuertes que ocurren ahí. Edimburgo, ¿no? En Gran Bretaña también, un lugar donde bueno, Gran Bretaña en general, pues ha tenido muchas batallas, muchas guerras cruentas entre ellos. Y es una ciudad que también dicen que hay mucha carga. Entonces, hay muchos lugares en el mundo, ¿no? ¿Se viene algún evento de tu parte, alguna clase, algo que quieras quizás promocionar con los pocos o muchos que nos puedan ver? Bueno, mensualmente estamos dictando cursos online sobre estos temas. El último ha sido sobre cómo reconocer, identificar tus habilidades psíquicas. Todavía no hemos publicitado el siguiente, pero yo les pediría a tus seguidores que estén atentos a nuestras redes, porque siempre estamos ahí avisando con tiempo. Pero hay un curso presencial que va a dictar nuestro amigo Matt Castañeira en mayo. Así que cualquier información sobre este curso pueden entrar a la página de promystical.com, y los que estén en el extranjero pues, pueden seguirlo también vía online el curso. Y también quisiera pedirles a tus seguidores de que si les interesan estos casos, estos temas, pueden adquirir mi libro, Revelaciones del Más Allá, que actualmente está a disposición en la tienda ProMystical, en La Molina, y lo pueden pedir también por delivery, ¿no? Y en los que se encuentran en el extranjero, pueden encontrarlo a través de Amazon, en España, a través de todas las librerías online, porque está distribuido en todos lados, ¿no? Aquí comparto una veintena de casos y donde la mayoría de ellos tiene evidencias a la que uno puede acceder mediante un código QR que acompaña a cada caso, y lo puedes escuchar o ver en caso que sea un video. Mm, Perfecto. Bueno, chicos, ya saben, Pedro está, bueno, es conductor en un programa que se llama Paradigma Cero, el cual yo sigo desde hace mucho tiempo, antes de entrar en pandemia, así que se los recomiendo muchísimo. Este tipo de cursos que ellos imparten, algunos dirigidos por Pedro, otros dirigidos por Matt, que son muy buenos, así que si hay un flyer por acá, va a estar, así que con la información, sí, para que ustedes puedan ir directamente e inscribirse en la clase. Y al mismo tiempo también compren su libro, que estoy seguro que es muy bueno. Yo lo voy a comprar, voy a hacerme un espacio en mi presupuesto porque sé que es muy bueno. Pedro se dedica desde hace muchísimos años al mundo de la investigación y te felicito realmente, ¿no? Por crear una experiencia 360 con psicofonías, con el código QR, ¿no? Para que los usuarios pues tengan evidencia de... Claro, es muy diferente narrar en palabras una psicofonía, es mejor dar la oportunidad a los lectores para que la puedan escuchar directamente, ¿no? Exacto, exacto, así es. Así que, chicos, eh, ya saben todo esto. También sigan a Pedro en sus redes sociales. Aquí voy a dejar una cintita con su red social y también abajo en la descripción los voy a colocar. Pedro, muchísimas gracias nuevamente. De verdad, gracias por estar con nosotros, compartir un poco de tu tiempo, tus experiencias y conocimiento. Y bueno, espero en otra próxima oportunidad, quizás más adelante, también poder contar contigo y tu apoyo aquí con tu presencia, ¿no? No, claro, Ale, con todo gusto, y muchísimas gracias por la invitación también, y felicitarte por tener esta iniciativa de difundir estos temas, y te deseo la mayor cantidad de éxitos en tu canal. Gracias, muchas gracias, Pedro, de verdad. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Un abrazo muy grande a todos. Gracias por apoyarme en TikTok y ahora en YouTube. Vamos a seguir recibiendo contenido de este tipo, así que nos vemos en un próximo video, chicos. Chao. Chao.